el momento en que hay un mínimo de seguridad alimenticia, hay propiedad alimenticia. Antes hay naturaleza, es decir, la ley del más fuerte. Pocos son los que hoy, después de un siglo de experiencias nefastas, aún se atreven a hablar de un pretendido socialismo científico. Y el son político no es el hombre que aspira a ser social por su inteligencia, como usted lo escribe. Es una expresión de Aristóteles, que dice que el hombre es un animal político. Luego usted habla de hombre nuevo. Una vez, hace más de 30 años, mi amigo el poeta palestino Mahmoud Darwish se fue a estudiar a la Escuela Central de Cuadros de Moscú. Cuando volvió le pregunté: oye Mahmoud, ¿y has encontrado el hombre nuevo? Y me contestó: sí, prefiero al hombre viejo, era mucho más humano. Por supuesto, era un sarcasmo. Pero 70 años después de 70 años de socialismo real, no lograron transformar el hombre en una maravilla. ¿Y para qué transformarlo, Julio? Hay más humanidad en un viejo tradicionalista de una aldea mexicana que jamás se le ocurrió pensar que habría que fabricar un hombre nuevo. Simplemente vive y hace lo que debe hacer, diferencia el bien del mal, cuida de su familia, trabaja. Cuando se habla de hombres nuevos, Julio, es que se detesta a los viejos. Que no bastaron los experimentos que se han hecho con los hombres, déjelos vivir en paz. En cuanto a la larga cita de su sacerdote brasileño, no me apantalla en lo más mínimo. Es el lenguaje del marxismo más arcaico, es Samuel Ruiz y compañía. Pero ¿dónde ha estado usted todos estos años? Que no cayó el muro de Berlín, no se desmoronó el sistema socialista como castillo de naipes, no hemos descubierto los campos de concentración del Gulag soviético, no nos hemos enterado de los millones de muertos que fueron asesinados para lograr forjar sobre su cadáver el maldito hombre nuevo. ¿Y por qué demontres tiene el hombre que aspirar a su eternidad a través del socialismo? ¿Por qué no acepta humildemente su mortandad? Mire, Julio, tengo la impresión de discutir con un dinosaurio comunista que no ha ventilado su biblioteca desde hace 40 años y que solo ha leído los folletos que le dieron en su célula de partido. Sé de qué hablo, hijo. He sido comunista yo misma. Y como uno habla mejor de lo que sabe y lo que sabe bien, le voy a explicar a través de mi experiencia por qué me he vuelto anticomunista y por qué tengo una verdadera repulsión por este lenguaje. No me va a alcanzar los minutos, no me van a alcanzar los minutos que me quedan para decirlo. Así que va a ser en 2 partes. Va a tener derecho a final de programa y a principio del programa siguiente. Mire, la política está presente en mí desde mi infancia. Y la historia se ha desatado y como a tantos otros me ha llevado. Hubiera podido, como muchos, no involucrarme, pero tenía una necesidad interna de fraternidad. Esta necesidad se ha proyectado sobre la política porque era entonces más que la política. Era la promesa de una salvación colectiva. El tema de la redención y del sacrificio se había revelado a mí por la lectura de Tolstoy, de Dostoyevsky, el sentimiento de la miseria del alma humana que Dostoyevsky puso en evidencia. Rindió más sensible la mía propia. Me encontraba concentrada sobre la miseria de las víctimas de la explotación y la denunciación de los explotadores. Pensaba que los humanos habían sido desnaturalizados por la sociedad. Decía que el comercio era un robo. El mensaje revolucionario me trajo la promesa de una armonía y la promesa del futuro progreso. La revolución era necesaria para que se constituyera una sociedad fraternal y la necesidad de esta estaba estimulada por la constatación de la injusticia y de la miseria. He sido revolucionaria y revolucionada por la idea de revolución. A la vez, otro movimiento interior me empujaba en un sentido inverso. ¿Cómo creer cuando la realidad desmiente el dogma?
Buscaba un compromiso entre mesianismo revolucionario y realismo. Mi adhesión al comunismo obedeció a un formidable llamado existencial, ligado a la aceptación del sacrificio de la vida propia. La lógica sacrificial surgía como el tributo a pagar para salvar el mundo. Era una síntesis de utopía, de religión y un mínimo de razón. Aquello de lo cual hablaba hace 35 años, de lo cual usted me escribe hoy, la cita de este y todos los curas, es la gran religión de la salvación terrestre. He tenido que acallar, anestesiar mi lucidez. Hoy está de vuelta este cuento. Este comunismo judío no ha sobrevivido. Ni usted ni nadie podrán revivirlo. Sabemos porque hemos aprendido desde dentro. Me he vuelto un verdadero enemigo del partido. He resistido a esta máquina. He ganado en el más terrible de los combates, el espiritual, contra esta fe arraigada en mí. Durante años he humillado mi conciencia y mi inteligencia, recitando frases como las de su carta y de la cita del cura brasileño. He utilizado acrobacias intelectuales. Pascal había dicho a quien quiere creer y no lo logra, imbecilícese, siga los ritos, obedezca, utilice su inteligencia para volverse tonto. He utilizado mi inteligencia para volverme tonta en la militancia. Esta es una de las enseñanzas mayores de mi experiencia política. Me he cegado hasta volver a mi ceguera. He retrocedido intelectualmente. Es solo cuando tomé conciencia de esta regresión que pude volver a progresar. Le voy a decir, Julio, lo que queda de nuestra experiencia comunista. Fue una escuela de valentía y de sacrificio. Fuimos una aristocracia de la generosidad. Por eso no lograron podrirnos. Creíamos en la humanidad. Éramos un orden monástico al servicio de los oprimidos. Teníamos la falsa conciencia de conocer las leyes de la historia cuando no hay tales leyes, y de ejecutar la voluntad inconsciente de los oprimidos. Solamente éramos una casta con una máscara proletaria. Como un virus, el comunismo logró sumar a todos los que aspiraban a la emancipación de la humanidad. Nos volvimos arrogantes, triunfantes, amos del poder, dominadores, capaces de las peores crueldades, expertos en liquidar todo lo que se oponía a nuestra llamada causa. He sacado la lección filosófica y antropológica de esta experiencia. Los comunistas se habían vuelto algo muy parecido, a veces peor que los nazis, con una ideología humanista que les sirve de máscara. Y hay otra cosa, la experiencia fundamental del problema del error. Sé que no voy a alcanzar para hablar de él. Nada más voy a cerrar con esto y empezaré la semana próxima. La mayoría de los excomunistas se han vuelto amnésicos sobre ellos mismos. Soy de los pocos en haber incorporado las lecciones de la experiencia vivida desde el interior. No he olvidado nada de la manera en que pensaba, los argumentos que daba. Quise comprender lo que había de perverso en este pensamiento, que encuentro por entero en sus frases. No he tratado de olvidar la experiencia, solamente me he liberado de un modo de pensar que reencuentro en su fe, todo un sistema de pensamiento que se vuelve doctrina. Mi error gigantesco me permite ser vigilante contra las nuevas fuentes del error. Jamás me he vuelto a sumar a los numerosos errores que fueron las verdades de los intelectuales de la izquierda, Marcos, el SKLN, el PRD, Cuauhtémoc, Samuel Ruiz, etc. Mis errores fundamentales fueron filosóficos, fueron el rechazo de la realidad, la necesidad de dar un sentido a las tragedias y los horrores de la historia. No hay sentido, Julio, no hay que buscarlo. El sacrificio no da sentido a lo absurdo. La gran lección intelectual que he sacado de mi experiencia comunista fue comprender cómo un proceso mental,
pretendidamente racionalizador, podía hacer abandonar toda racionalidad y volverse obediencia religiosa. Hemos sido poseídos por el dogma como por una extraordinaria fuerza de alucinación, poseídos por el mito de la fraternidad, por la fe en un mundo mejor y por fin por los jefes. Era Beethoven. Bueno, no el que cantaba. La música era Beethoven. Me lo exigió José Luis Rojas hace ya varios meses. Como soy niña buena, obedezco. Difícil, aunque no lo parezca, es muy difícil hacer un programa de música. ¿Se habla de música? No, se escucha música. Y entonces podría tener una actitud cómoda, poniendo música y diciendo 3 frasecitas. Tampoco se trata de eso. O hacer un super rollo y no dejar a nadie escuchar nada. El equilibrio es lo más difícil. No soy muy ducha en esos asuntos, pero voy a tratar. Estamos hablando de finales del 18, principios del 19. Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770 en Bonn, de una familia originaria de los Países Bajos y que se habían instalado en esta ciudad desde hacía 2 generaciones. Su padre era alcohólico, limitado, cantante en la corte del príncipe elector, al igual que la abuela. Su madre era la hija de un cocinero. Ambos, padre y madre, tenían sífilis. Los hermanos de Beethoven también tenían sífilis. Una vez en un programa sobre aborto, estaba con unas señoras muy seguras de que el aborto era una cosa buena. Y yo, quien milito por la despenalización del aborto, le saqué el argumento siguiente para mostrarle que el asunto no es tan fácil como se dice. Le dije, suponemos, eres un médico, viene a visitarte una pareja, los dos tienen sífilis, los 3 hijos que han tenido sufren de las secuencias de la sífilis severa. La mujer está de nuevo embarazada. ¿Qué les aconsejas? Y la mujer, la feminista, me dijo, le aconsejó abortar. Le dije, ¿eres médico? ¿Harías tú misma el trabajo? Por supuesto, dijo, lo haría yo misma. Y le contesté, acabas de matar a Beethoven. Su primer aprendizaje fue descosido, bajo la dirección paterna, muy limitada, como dije. Este le pone al clavecín a los 3-4 años con la esperanza de explotar su precocidad, como el padre de Mozart lo hizo para Mozart. Luego lo pasa al oboe, luego al violín, luego al órgano, no sabía qué hacer con él. A partir de los 11 años, Beethoven trabaja más seriamente el órgano en la iglesia de la corte, repitiendo las obras de Bach, las sonatas de Clementi. La educación general del muchacho es dejada al azar. Solo frecuenta la escuela primaria y durante muy poco tiempo. En toda su vida jamás logra hacer una multiplicación. A los 17 años viaja a Viena y se hace escuchar por Mozart. Mozart no se inmuta, no le mueve el piso, pues. Lo vuelven a llamar a Bonn por la enfermedad de su madre y la madre muere poco después. Y Beethoven pasa otros 5 años en su ciudad natal, donde encuentra sus primeros protectores que lo recomiendan a los aristócratas vieneses. A los 22 años vuelve a Viena, donde pasará toda su vida. Estudia con poco provecho
con Haydn y con el italiano Salieri, el gran enemigo de Mozart. Salieri le da consejos de estilo vocal. De los 26 a los 27 años tiene una época mundana, con gran éxito en los salones de la aristocracia. Empieza a sentir los principios de la sordera. Es la época de las 3 primeras sonatas por piano dedicadas a Haydn. Luego vienen los 6 primeros quatuors a cuerdas y la sonata patética. A los 30 compone su primera sinfonía y obtiene un gran éxito. Se enamora y a su amada dedica la sonata del Claro de Luna. A ver, vamos a escuchar un cachito del Claro de Luna. La sonata pastoral, la segunda sinfonía, crece su sordera que había hasta entonces logrado ocultar. A los 33 años, su amada condesa se casa con un conde y Beethoven se vuelve declaradamente republicano. Compone la sinfonía heroica para celebrar a Napoleón, que el músico admiraba mucho como el libertador de Europa, pero que lo decepcionó al proclamarse emperador. De hecho, la música de la heroica es más grave que heroica. Era el año 1804 que ve también nacer las sonatas por piano, la Passionata, Aurora. En 1905 es el año de la ópera Fidelio. Presenta la ópera ante los oficiales franceses que ocupan Viena desde hacía una semana. La obra es un fracaso. Al rato vamos a volver sobre esto. Beethoven va a pasar una temporada en casa de sus amigos, los condes de Brunswick. Se siente feliz, se enamora de la señora. Parece que es una costumbre de esos músicos de enamorarse de las mujeres de sus benefactores. Ya lo hemos visto para Wagner. Ahí, en la casa de los Brunswick, compone la más alegre de sus sinfonías, la cuarta. Luego sigue la quinta, la sexta es la pastoral. El hermano de Napoleón, Jerónimo, quien era rey de Westfalia, lo quiere a su lado, pero el archiduque Rodolfo logra que se quede Beethoven en Viena, haciéndole una renta, una pensión anual, pagándole pues. En 1812 Beethoven se encuentra con Goethe. Ahí después escribe la séptima, la octava sinfonía. Vamos a poner un cachito de la séptima. Poco después se vuelve el músico oficial del Congreso de Viena. Tenía 45 años ya cuando muere su hermano Caspar, dejando un hijo de 8 años, el pequeño Karl. Beethoven quiere adoptar al niño y alejar a su madre de la tutela. Al mismo tiempo encontramos que se queja de problemas de dinero. El público vienés, conquistado por Rossini, empieza a cansarse de Beethoven. Ya está totalmente sordo. Solo se puede conversar con él por escrito. A los 50, por fin, después de una larga lucha, los tribunales le otorgan a la tutela de su joven sobrino y alejan a la madre. Rossini lo visita. Por fin también termina la misa solemne en re, vamos a volver sobre esta, en la cual ha trabajado durante 5 años. En 1824 presenta la novena sinfonía y fragmentos de la misa,
El éxito es grande, pero Beethoven no puede escuchar la ovación del público porque ya es totalmente sordo. La Sociedad Vienesa de los Amigos de la Música le había negado su apoyo financiero para este concierto y Beethoven estaba pensando en hacerlo en Rusia, pero unos ricos amateurs vieneses intervinieron para evitar tal vergüenza a su ciudad y se encargaron de los gastos del concierto. La receta fue mínima, lo que le echó a perder su alegría. Hay que darse cuenta cómo es esta ciudad Viena. Pasa por ser el hogar de la música y sin embargo fue infame con Mozart. Yo que quizá jamás perdonaría a esta ciudad el haber hecho lo que ha hecho a Mozart. Y ahí repite su actitud, negándole a Beethoven a organizar su concierto para la novena y la misa. El joven Karl, el chico, el sobrino, en 1826 trata de suicidarse, no aceptaba la tutela de su tío. Beethoven se deprime, unos meses después se enferma gravemente de hepatitis y muere el 26 de marzo de 1827 durante una tormenta violenta. Dicen los que estuvieron en el momento de su muerte que muere amenazando al cielo con su puño. ¿Quién era? Les voy a decir quién era. Lo sabemos gracias a sus cuadernos de conversación. Ahí escribía sus respuestas a sus interlocutores. Podemos acceder a su intimidad. Por supuesto, no todo está ahí. Sus relaciones con las mujeres siguen siendo un enigma. La gente que le era cercana afirma que siempre tenía algún amor en su cabeza, sus alumnas o sus amigas de la aristocracia, pero no se le conoce ninguna relación. Hay una carta famosa titulada A la inmortal bien amada, mi ángel, mi todo, mío. Encontramos el borrador entre sus papeles. Parece destinada a una mujer que acababa de poseer, pero que no se logró saber quién era. Tampoco se sabe si envió realmente la carta. Aquí todo es hipótesis. Ha habido en Beethoven un eterno adolescente que cristalizaba sobre las jóvenes condesas sus imágenes de amores ideales e imposibles. A veces creyó recibir de ellas algo de afecto. Entonces empezaban las locas declaraciones que defloraba al día siguiente. Ninguno de esos entusiasmos podía cristalizarse. Beethoven, como el común de los mortales, ha sido también fascinado por las rústicas criadas y asiduo de las calles rojas. Se ofrecía descansos en la trivialidad, a la vez que conservaba sus sueños de grandeza con las condesas. Luego volvía al culto de la castidad, moralizaba, se indignaba contra Mozart, quien había aceptado componer música para los libretos de Così fan tutte y de Don Juan. Esta suerte de puritanismo nacido de la mediocridad de sus experiencias reales con las mujeres dominó siempre su carácter y su arte. Su música es elegíaca, apasionada, jamás sensual. Los primeros biógrafos de Beethoven lo habían sublimado con un fanatismo ingenuo. La crítica moderna, en cambio, busca con sadismo destruir la estatua de él. Pasamos por exageraciones a otras exageraciones. Unos lo transforman en Dios y otros lo quieren poner bajo la suela del zapato. El músico era una presa fácil para estos especialistas de la maledicencia histórica. Vituperaba contra la monarquía públicamente, figuraba en los legajos de la policía como un sospechoso político y sin embargo pasó la mitad de su vida en la corte y en los salones de la nobleza, soñando entrar por matrimonio en las familias más aristocráticas. Su desconfianza era extrema, aún hacia sus fieles íntimos, que insultaba y acusaba de robarlo. Gemía de miseria, pero cobró hasta su muerte su pensión y dejó un paquete de acciones apreciables. Este gran cantor de la fraternidad humana
era el más bilioso de los misántropos. Preconizaba el látigo para gobernar la turba de sus contemporáneos. Durante mucho tiempo, su sobrino Cart pasó por un pillo, cuya ingratitud y sus desmanes precipitaron la muerte del maestro. Luego fue exageradamente rehabilitado. De hecho, era un pobrecito mediocre, incapaz de sospechar el genio de su tío. El muchacho ha sido exasperado por el afecto tiránico apasionado de este tío, que le parecía ser un carcelero mal hábil. Cuando leemos las biografías recientes, Beethoven aparece como un desastre desde los 40 años. Físicamente un desastre. La sífilis lo carcomía. Era sórdidamente desorganizado. Tenía un rostro grueso, tosco, puesto sobre un cuerpo cuadrado, corto. Se vestía mal, se peinaba mal, calculaba el pan que daba a sus domésticos. Era un desequilibrado que consternaba a su gente con sus iras demenciales por un par de calcetas perdidas. Un abúlico incapaz de la menor decisión a veces. Pero saben, de tanto buscar en los cuadernos de conversación el precio de la madera para calentar la casa y cuánto se pagó a la criada y cuánto se pagó al mayordomo, de tanto buscar allí las pequeñeces, los autores parecen haberse olvidado lo que Beethoven componía sobre su piano. Encerrado en su universo de sordera, en su interioridad, elaboraba sinfonías, quatuors, sonatas. Sus excusas hay que buscarlas en su inadaptación a este bajo mundo. No era rico, sus amigos burgueses y aristócratas lo habían comprendido mejor que los psicoanalistas del siglo XX. Sabían que este hombre que sufría del peor mal que podía tocar a un músico, sobrevivía en medio de sus fantasmas. Tanto su naturaleza como su enfermedad lo había vuelto rebelde a toda autoridad y toda jerarquía. Se hacían de la vista gorda ante sus majaderías de oso y sus furores, porque solo contaba la música inaudita de este extravagante. Entonces él se volvía amo de sus contradicciones y realizaba este grandioso equilibrio ante sí. Borraba las incoherencias y el desorden de su vida cotidiana. Durante la repetición general del Fidelio, dicen que faltó uno de los tres bajos de la orquesta. El príncipe Lobkowitz dijo, bueno, no importa, nadie se dará cuenta de ello. Y Beethoven hizo un berrinche fenomenal y le gritó idiota. El príncipe se puso a sonreír. Beethoven después se hizo perdonar dedicándole la Quinta Sinfonía. Todo esto es difícilmente reducible al código común de la civilidad. El código común de la civilidad no debe aplicarse a ese tipo de gente. Beethoven y su obra. Sabes, en el siglo XIX los especialistas dividían esta obra en tres. Les gusta mucho, como a los economistas, el número 3. Primero los ensayos de juventud hasta la tercera sinfonía, luego de la tercera a la novena, y luego de la novena a los últimos 4 actos. Estas categorías son muy discutibles. Más justa fue la definición de Franz Liszt. Decía Liszt, hay en Beethoven 2 maneras. Aquella donde la forma tradicional aún rige el pensamiento y aquella donde el pensamiento determina la forma. Durante la época casi religiosa del culto por Beethoven, no se preocupaban por sus obras de juventud anteriores a la heroica. Hoy somos más equitables. El Septuor de 1800 para clarineta, etc., por ejemplo, es alegre y elegante, opuesto a la inspiración prometea. Es una delicia tan seductora como una obra de Mozart.
A veces se buscan los principios del romanticismo en sus primeras sonatas por piano, pero el menuet de la primera sinfonía es imperioso. Aquí hay una suerte de refinamiento al revés. Ya gozamos de obras menores porque estamos saturados de obras maestras. La divulgación, la vulgarización intensiva de las grandes sinfonías de aún la oreja, la menos experimentada, distingue que hemos cambiado de siglo. La heroica ya no suena a nada como Mozart. Los críticos afirman suena menos bien. Es cierto para un ideal de ligereza, de frescura. Es lo que hace presentir lo que Beethoven habría sido de no haberse vuelto sordo. En su estudio sobre la ejecución de la novena sinfonía, Wagner constata que Beethoven está a menudo detenido por los instrumentos de su época, especialmente los cobres, las flautas, los oboes. Sugiere Wagner algunos cambios que lo hacen acusar de vandalismo. Haydn y Mozart conocieron las mismas dificultades, pero doblaron sus ideas ante ellas. Beethoven necesitaba para expresarse transgredir las reglas, y esto lo enfrentaba con las imposibilidades físicas. Aquí tengo que abrir un paréntesis para explicar un poco qué son esos cambios y qué son esas dificultades técnicas. En la época en que un hombre como Bach, siglo XVIII, escribió su primer concierto de Brandenburgo, la trompeta formaba parte de la orquesta, estaba empleada en los agudos. Se encontraban generalmente agrupadas por pares con los oboes, en el grupo de las maderas. En 19 de las 40 sinfonías de Mozart, el grupo de viento está formado por oboe y trompetas solamente. Después aumentó el número y adquirieron mayor independencia a partir de la heroica en 1804, desempeñando un papel capital en la orquesta romántica. Los trombones hicieron su aparición en las orquestas a finales del siglo XVIII y se incorporaron a la orquesta sinfónica en 1808 con la quinta de Beethoven. Los metales fueron provistos de pistones hacia 1815 y esto permitió obtener una escala de semitonos en todo su registro sin tener que modificar la longitud del tubo al cambiar la tonalidad. En un principio, la percusión se reducía casi exclusivamente a los timbales. Beethoven fue el primero en darle un papel importante y en introducir los platillos y el triángulo. Con el tiempo, los instrumentos de percusión se multiplicaron. No siempre las orquestas estuvieran tan bien estructuradas como en la actualidad. Mozart hablaba de la chusma de los músicos que interpretaban su obra. Y es hacia principios del siglo XIX que el primer violín, que hasta entonces se encargaba de la dirección de la orquesta, fue poco a poco reemplazado por un auténtico director. No lo había antes. En cuanto a la batuta, seguramente apareció en 1820. Luego, la presencia de un público cada vez más numeroso hizo posible mantener orquestas profesionales. La instrumentación de las sinfonías de Beethoven es compacta. Una vez vuelto sordo, Beethoven sin duda perdió la sensibilidad a los timbres, pero imprime a toda esta orquesta obesa una actividad antes desconocida. A cada categoría de instrumentos le asigna un papel dramático nuevo. Los contrabajos en la quinta, los violonchelos en la novena. Beethoven es arquitecto incluso en su instrumentación. Crea planos sucesivos, un relieve sonoro desconocido antes. Es el padre de la gran orquesta sinfónica que ha reinado sobre todo el siglo XIX. Sus sinfonías tienen para nosotros un aspecto compartimentado, pero tienen también un principio de fuerza, de virilidad, de grandeza y de unidad técnica. Es el cimiento del constructor que hace de la quinta sinfonía un bloque sin falla, con su legendario motivo de 4 notas. Beethoven multiplicaba los borradores, corregía mucho, de ahí concluimos en una cierta dificultad. Es más bien el signo de una nueva edad de la música.
la ilustración de lo que dijo Liszt, de que el pensamiento preexiste a la forma y la modela según sus necesidades. Es el contrario de Mozart. Mozart escribía prácticamente sin corregir. De ahí además una obra poco extendida relativamente, 135 para una carrera casi 2 veces más larga que la de Mozart. Hay piezas de circunstancia, pero la mayoría de las obras están abordadas como una aventura interior, la expresión meditada de una confidencia cada vez más profunda. Los borradores de la Quinta Sinfonía son vacilantes. Hay que juzgar sobre el resultado. La sombría y majestuosa retórica resulta de las versiones precedentes. En cuanto a las 4 famosas notas iniciales, sol, 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 mi, es el genio de Beethoven el haberse decidido por este motivo de una brevedad casi primitiva, pero que se volvió intensamente dramático. Conocemos demasiado las sinfonías de Beethoven, como los palacios, las estatuas que vemos día y noche. Sabemos que son obras maestras. La novena se ha vuelto un ejemplo de gigantismo que ha sido demasiado copiada. Ya no nos exalta, nos saca de quicio. Pero cuando Karajan hace ejecutar el menuet de la octava, vuelve a subyugarnos. Y unos músicos cultos, pero imbuidos de tradición, como Mendelssohn, jamás entendieron nada a esto. Ahora vengo con la única ópera que Beethoven escribió, Fidelio. Beethoven se adapta mal al teatro. Se cansó mucho sobre esta única ópera, Fidelio. Era un melodrama malo, una mujer disfrazada de muchacho para salvar a su marido injustamente prisionero. La cambió 4 veces, hizo 4 aperturas. Según yo, la más bella es la de la Leonora, número 3. La obra lleva las huellas de esta labor difícil. Era un retroceso en relación con Mozart, superior en el movimiento escénico, en la creación de los personajes. Pero la originalidad de Beethoven no está en este teatro, está en los 2 grandes movimientos aéreos, el de Florestan en el segundo acto y el de Leonora. Tienen una fuerza que solo encontramos con Verdi. La orquesta independiente de las voces será para Wagner un estimulante y un modelo. Este hombre no estaba hecho para el teatro. Luego viene la inmensa misa solemne de 1823.
es una de las empresas gigantescas del último Beethoven. Nació también de un largo y difícil trabajo. Hoy gusta menos porque admiramos más a Bach. No se puede emocionarse de la misma manera y al mismo tiempo por la nave de la Catedral de Chartres y por la cúpula de San Pedro en Roma. Esa es la relación Bach-Beethoven. Beethoven nos impide seguirle constantemente en sus alturas. Si el hombre ya es solo amo del mundo y es omnipresente en su obra, ¿por qué sigue expresándose con acciones de gracias y cantos de fe? Si se trata de un deísmo romántico, entonces envejeció. El texto litúrgico nos pesa, bueno, me pesa, pero al lado de esos movimientos hay que recordar el modesto cuaderno a la bien amada lejana que Schubert y Schumann tenían como obra de cabecera. Escuchen esta entrada de la misa solemne, por favor. Por supuesto, la historia del siglo XIX musical sería incomprensible si se omite esta misa y las sinfonías de Beethoven. La quinta, la séptima, la octava, la heroica, la novena, tienen una musculatura desconocida antes de ellas. Pero las sinfonías no son lo mejor de Beethoven. Aún está él ligado a tradiciones y precauciones que heredó del siglo XVIII. Es en las 32 sonatas por piano y sus 16 quatuors que Beethoven es el más inventor y el mayor poeta, que ha ido lo más lejos adentro de sí mismo. A partir de ese momento me van a escuchar mucho menos a mí y mucho más a él, y es justicia. La música es por él el lenguaje de la vida interior, la revuelta contra su amargo destino, un sordo que hace música, caramba, la lucha para ganarle al destino, el sueño de una existencia de pasión y de felicidad compartida que jamás ha tenido, a la manera de esos novelistas que crean el héroe que querían ser. La música de cámara le permite expresar este fondo de sí más libremente que la sinfonía, que tiene que cargar a hombros y es muy pesada. El teclado, es la prolongación natural de su pensamiento. Beethoven es un pianista reputado desde su infancia. A veces su genio le empuja hacia adelante, a veces su respeto del estilo tradicional lo jala para atrás. El Beethoven de las sonatas
ya había inaugurado desde hacía un buen tiempo su segundo periodo, cuando el Beethoven de las sinfonías aún no había salido de la primera etapa. A veces se observan oscilaciones en el curso de una misma obra. En la sonata Opus 26, el romanticismo del sentimiento habita una forma siempre clásica en su corte, mientras que el allegro que termina la obra anuncia a Chopin. Desde sus principios, Beethoven trata con desenvoltura la división y el principio de alternancia de la sonata clásica en 3 o 4 partes. Él escribe varias sonatas en solo 2 partes, pero estas innovaciones siguen siendo superficiales. Son los grandes poemas tormentosos entrecortados de intensas meditaciones, la Apasionata de 1804, el Opus 53, la Aurora. Estos son los que corresponden a un cuadro de una grandeza cósmica. Los Adioses de 1810, el Opus 90 en mi menor. En estas obras apenas hace brillar la virtuosidad para sacar de ellas sugestiones. Es sin duda el hecho de un sordo que engaña así su nostalgia de la orquesta que cada vez se aleja más de él. Pero es también la genial anticipación que no será entendida antes del papel completo que puede tener el piano. Nos recuerda las sinfonías contemporáneas con mucho más libertad. Se percibe a veces un recuerdo de arias de Bach y de los italianos, pero transformados por sus acentos personales, una invención arrolladora, una tendencia cada vez más frecuente hacia la variación, que son el triunfo de Beethoven. Los 5 quatuors del 7 al 11 están saturados de poesía, aún más libres. El más seductor quizás sea el octavo en mi menor, pero ¿quién podrá decir que el 10 o el 11 son menos bellos? Hay un mundo otro, la zona sorprendente de los últimos años de Beethoven, donde solo penetró el piano. Las proporciones de la obra se vuelven paradójicas. Hay aquí un pensamiento que apenas se preocupa del teclado que utiliza. De ahí esta reputación de fealdad pianística que han tenido las últimas sonatas de Beethoven, aún para alguien como Debussy. ¿Son acaso posibles los viajes en el tiempo? Creemos que la felicidad no existe, tenemos edad de saberlo, pero sabemos también que hay momentos de intensa felicidad que hay que agarrar en el vuelo, así como pelotas. Algo como esas pelotas se creó la semana pasada con Mozart. Las llamadas que recibí, las cartas que recibí, tienen un tono que parece flotar sobre una nubecita. Hay un libro que fue de una importancia esencial para aquellos que no son científicos y que gracias a él, gracias a su trabajo de divulgación, nos llevó a muchos a la ciencia. Estoy hablando de primero los programas de televisión, luego el libro Cosmos de Carl Sagan. En el capítulo donde habla de viajes a través del espacio y del tiempo, leo lo siguiente: las estrellas de cualquier constelación están tan lejos que no podemos reconocerlas como una configuración tridimensional. Mientras permanecemos atados a la Tierra, la distancia media entre las estrellas es de unos cuantos años luz. Y recordemos que el año luz es de 10 billones de kilómetros. Para que cambien las formas de la constelación tenemos que viajar distancias comparables a las que separan las estrellas. Debemos aventurarnos a través de años luz. Hasta el momento, nuestra tecnología es totalmente incapaz de llevar a cabo estos magníficos viajes interestelares. Quizá dentro de unos cuantos siglos, una nave espacial de la Tierra recorrerá realmente estas distancias. El aspecto de las constelaciones cambia no solo en el espacio, sino también en el tiempo.
El espacio y el tiempo están entretejidos. No podemos mirar hacia el espacio sin mirar hacia atrás en el tiempo. Un hombre, Albert Einstein, se preguntó qué aspecto tendría el mundo si uno pudiese desplazarse sobre una onda de luz. Si uno se desplazaba sobre una onda de luz, sería imposible saber que estaba sobre ella. Si uno parte sobre la cresta de una onda, permanecería sobre la cresta y perdería toda noción de que aquello era una onda. Algo raro sucede a la velocidad de la luz. Parece que las paradojas surgen por doquier si uno puede desplazarse a la velocidad de la luz. Se habían dado por ciertas algunas ideas sin haberlas pensado con suficiente cuidado. Einstein planteó preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿qué significa exactamente que dos acontecimientos son simultáneos? A partir de preguntas tan elementales, Einstein elaboró una revisión fundamental de nuestro concepto del mundo, una revolución en la física. Para poder comprender el mundo, hay que obedecer algunas reglas, algunos mandamientos de la naturaleza. Einstein codifica estas reglas. No te desplazarás a la velocidad de la luz ni a velocidad superior. Para que el mundo sea consistente desde el punto de vista lógico, ha de haber una velocidad cósmica límite. La prohibición de Einstein contra el desplazamiento más rápido que la luz puede chocar con nuestro sentido común, pero ¿por qué tenemos que confiar al tratar este tema en nuestro sentido común? Y habla Carl Sagan de unos relojes muy precisos transportados en aviones que se retrasan un poco en comparación con relojes estacionarios. ¿Por qué? Dice, al viajar a una velocidad próxima a la de la luz, uno apenas envejece. Pero los amigos y los parientes que se han quedado en casa siguen envejeciendo a su ritmo normal. ¿Qué diferencia, pues, entre una persona que vuelve de un viaje relativista y sus amigos, que han envejecido décadas, por ejemplo, mientras él apenas ha envejecido? Un viaje a velocidad próxima a la de la luz es una especie de elixir de la vida, puesto que el tiempo va más lento a una velocidad cercana a la de la luz. La relatividad nos proporciona un medio para alcanzar las estrellas. Tengo que explicar todas esas cosas de la forma la más sencilla posible. No va a ser fácil. Es uno de los problemas mayores de la física. Parece un tema de ciencia ficción esto de viajar en el tiempo, pero el viaje en el pasado no transgrede las leyes de la física, sino las de la lógica. La física moderna autoriza este viejo sueño de la humanidad, aun si las soluciones que ofrece se sitúan en la frontera entre ciencia. Siglo XIII. Viene de una familia noble. Renunció a la riqueza para ganar la eternidad. Su padre era un conde, pertenecía a la nobleza alemana, era el sobrino de Barbarossa. ¿Se acuerdan de Barbarossa? Les hablé de él al momento de las cruzadas. Este hombre que se ahogó en un pequeño río. Su madre descendía de los príncipes normandos de Sicilia. A pesar de haber nacido en Italia, Tomás era de origen nórdico, teutono incluso. Nada en él se parecía a la gracia, a la diablura italiana. Era típicamente alemán. Proporciones pesadas, cabeza gruesa, figura larga, pelo rubio y esta satisfacción tranquila en la actividad intelectual. Sus amigos lo llamaban el buey mudo de Sicilia. Nació en el castillo de su padre, a 3 o 4 kilómetros de Aquino, a medio camino entre Nápoles y Roma. A los 14 años empezó a estudiar en la Universidad de Nápoles. Ahí se encontró con Michel Scott, que traducía a Averroes en latín. Eso salvó a Averroes. Esos caminos que tiene el pensamiento son increíbles. Los árabes
olvidaron Averroes, no lo leyeron hasta, ¿saben cuándo? Siglo XIX, a través de las traducciones francesas. Es decir, Averroes pasó al latín, del latín al francés, del francés al árabe, y después de su muerte, 7 siglos después de su muerte, en el siglo XIX, los árabes vuelven a descubrirlo. Ahí también, en la Universidad de Nápoles, Tomás conoció a Jacobo Anatoli, quien lo traducía en hebreo. La universidad, hay que recordar esa época, la universidad tenía influencias griegas, árabes, hebraicas. Es el hervor del final del medioevo, que ya no era medioevo, que era pre-renacimiento. Y estas influencias se ejercían sobre el pensamiento cristiano. Los hermanos de Tomás amaban la poesía. Uno de ellos, Rinaldo, era paje en la corte de Federico. ¿Se acuerdan? También les hablé de eso cuando les hablé de Dante. Este chico Rinaldo pidió a Tomás de venir con él a vivir en la corte de Federico. Pero en lugar de aceptar, Tomás entró con los dominicos. Lo mandaron a París para estudiar teología. En principio de su viaje, sus hermanos lo secuestraron. No les gustó que el hermano Tomás se vuelva cura. Lo secuestraron a petición de su madre, lo llevaron al castillo, ahí lo detuvieron durante 1 año entero. Hicieron todo para detener su vocación religiosa. Por fin, no solo no lo lograron, sino que la hermana se metió a monja también. Su hermana, después de varias discusiones con él, se vuelve benedictina. En París, su maestro fue Alberto el Grande. Cuando este fue transferido a Colonia, Tomás lo siguió y siguió estudiando con él hasta 1252. Hay en la historia del pensamiento varios casos así, de este aprecio, respeto por el maestro. ¿Se acuerdan cuando les hablé también de Abelardo? Con esos alumnos que siguen al maestro y aprenden y aprenden. Es hermosísimo. A veces Tomás parecía obtuso, pero Alberto lo defendía, profetizaba su futura grandeza. Volvió a París para enseñar. Luego empezó a escribir una serie de obras para presentar la filosofía de Aristóteles. Luego con Tomás, les dije, empezó a escribir una serie de obras para presentar la filosofía de Aristóteles, pero vestida a la moda cristiana, acomodada al entendimiento cristiano. En 1259, Tomás deja París para ir a enseñar en la corte pontificia. Ahí se encuentra con Guillermo de Montaigne y le pide hacer traducciones latinas de Aristóteles, pero directamente del griego, sin pasar por el árabe y el hebreo. Estaba fascinado por el gran griego. Mientras tanto, Siger de Brabant llevaba su revolución averroísta en la Universidad de París. Hay que recordar esta época, una época de un hervor intelectual impresionante. Muchas veces nos hacen este juego que se volvió medio idiota de preguntarnos en qué época nos hubiera gustado vivir. Esta era una época buena para vivir. La nuestra se parece más bien a la antigüedad tardía, final del siglo III, principio del IV, la derrota del pensamiento. 1000 años de reflexión, 1000 años de racionalismo. Los grandes filósofos post-antiguos que ven caer su pensamiento, y el triunfo de Alarico a las puertas de Roma, y el triunfo del cristianismo, y la biblioteca de Alejandría quemada, y el triunfo de la cristiandad. Nuestra época se parece más bien a este fin de tercero, principio de cuarto. Es una época triste, triste. Tomás fue mandado a París para oponérsele a Siger de Brabant. De ahí salió un tratado hermosísimo que se llama Contra los Averroístas. Miren, cuando en 1270 Tomás de Aquino redacta de la unidad del intelecto contra los averroístas, así es el título completo del libro. Cuando lo redacta, apenas le quedaban 4 años para vivir. Es una obra de combate, y este combate el medioevo no verá su fin. Es un combate largo en el cual se involucraron nombres tan grandes como Bonaventure, como Alberto el Grande, como Etienne Tampier.
cristianos latinos, acusados de ignorar el cristianismo, de despreciar su latinidad, justamente porque estaban redescubriendo a los grandes griegos, afirmando esta afirmación fascinante: el hombre no piensa.